educación con la inteligencia artificial. En tiempos donde la tecnología avanza a pasos agigantados, nos preguntamos, ¿cómo se transforma el aula? ¿Qué papel juega el docente en este nuevo escenario? ¿Y cómo podemos garantizar que el conocimiento siga siendo humano, ético y profundamente significativo? Para ayudarnos a pensar estos desafíos tenemos el honor de recibir a un invitado muy especial, el doctor Gustavo Lovino, doctor en Ciencias de la Información, docente de la UCASAL y de la Universidad Católica de Santiago del Estero, y miembro del Centro de Estudios y Desarrollo en Inteligencia Artificial. Su mirada crítica y comprometida nos invita a repensar el vínculo entre la tecnología, comunicación y educación. Así que los invito a abrir la mente, el corazón y el cuaderno de notas, porque lo que vamos a compartir hoy no es solo una charla, es una oportunidad para imaginar juntos el mañana de nuestras escuelas, de nuestras aulas y nuestras vocaciones. Así que muy buenas noches y bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar acá. Bueno, la primera clase es yo vino, ¿no? Nosotros pensábamos sí. yo vino la primera clase. No es tan difícil, parece difícil, se vuelve difícil, pero no es tan difícil. Y bueno, profe, entrando un poquito en el tema, ¿qué es la inteligencia artificial? Uy, qué pregunta esa, necesitamos semana. Bueno, la inteligencia artificial de la que hablamos nosotros más hoy es la inteligencia artificial generativa. Hay una inteligencia artificial que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo y aplicando. Y tiene que ver cómo ciertas máquinas, de alguna manera, emulan lo que es las funciones cerebrales del ser humano, ¿no? Por eso se utiliza este término inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial en general, no la general, no vamos a confundir, sino los inicios de la inteligencia artificial tienen muchos antecedentes, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, y nosotros ya estamos acostumbrados, aunque no la veíamos, con la actuación de los famosos algoritmos en Internet, en las redes sociales, en web. Cuando nosotros navegamos por Internet, cuando nosotros también navegamos por nuestras redes sociales, hay un sistema en cada uno de estos soportes tecnológicos digitales que va detectando cuáles son los patrones de conducta que vamos siguiendo nosotros. A eso se le llama algoritmos. Son operaciones matemáticas que permiten detectar que nosotros estamos repitiendo una y otra vez algunos temas. Ese mecanismo hará que cada vez que encuentra un material similar a lo que nosotros nos gusta, que está etiquetado de alguna manera con algunas palabras clave, nos va a devolver en nuestro feed o en nuestro navegador materiales similares. Eso nos lleva a que ocurra algo que ya en la humanidad física existe, y es que vivamos en una burbuja, ¿no? En una burbuja donde allí estarán las cosas que a nosotros nos gustan, que las cosas que solemos leer, ver, escuchar. Y eso digo, bueno, están en la vida cotidiana, porque nosotros también como seres humanos, gregarios, en sociedad, vinculados con otros, formamos parte de distintos grupos. Y nos hemos criado en esos grupos, hemos desarrollado nuestras actividades, y también se ha generado una burbuja alrededor nuestro, donde está en un segundo, tercero, cuarto, quinto plano, o desconocemos otras maneras de vivir, otras culturas, salvo si vamos incorporando con curiosidad el conocimiento sobre cómo es la vida, cómo viven, cómo desarrollan su actividad distintas culturas, y si es posible, nos acercamos a ella. Y eso pasa en distintos órdenes de la vida. La inteligencia artificial generativa es una vuelta más de tuerca que define esta época, especialmente a partir del 2022, fines del 2022, donde se pone a disposición del mundo, de quien quiera, o por lo menos gran parte del mundo, por cuestiones también
de sesgos, de burbujas ideológicas, políticas que hay en distintos lugares, el famoso chat GPT, Sí. desarrollado por una empresa OpenAI. Esa es la primera herramienta que sale al público después de una investigación grandísima, que reitero, viene de la mitad del siglo pasado, pero que en los últimos 20 años, después de tener varias mesetas, se desarrolla muy rápidamente esta tecnología. Ya estamos en la versión 5. Sí, en la versión 5. Y donde la emulación de las capacidades humanas ahora se va al lenguaje. El gran cambio de la inteligencia artificial generativa es la creación de modelos de lenguaje, grandes modelos de lenguaje. ¿Qué significa esto? Conocido el prompt famoso. Claro que nosotros podemos conversar. Generamos un discurso, escrito o hablado, Sí. y nos devuelve esta tecnología su narración escrita o hablada. Ujú. También nosotros le podemos pedir que nos haga figuras, que nos haga una Imágenes. presentación, imágenes de todo tipo, videos, Y de- podcast en audio también. Hay una aplicación que es muy interesante que es LM o LM, desarrollada por Google, Notebook LM, donde uno puede establecer una conversación con la inteligencia artificial en base a documentación concreta que uno le da, por ejemplo, libros digitales, por ejemplo, artículos científicos, y generar una conversación con la herramienta centrada en una o varias de esas lecturas. Claro, nosotros tenemos que saber algo del tema. Lo más importante de eso es que la inteligencia artificial generativa nos obliga a especializarnos en determinados temas en cuanto a contenidos para poder interactuar de la mejor manera posible. Y una vez que nosotros hacemos una serie de interacciones, le podemos pedir a ese mismo sistema que nos haga un podcast con una voz femenina, una voz masculina, y que el podcast tenga que ver con una conversación entre los conceptos que están en tal publicación y en tal publicación. Esperás unos minutos y sale una voz hablada, neutral, en un español, antes estaba solo en inglés, ahora en varios idiomas, donde son dos voces conversando. Y de ahí uno puede editarlo en el sentido de participar uno en medio de la conversación. Bueno, todo eso se hace con estos grandes modelos de lenguaje. Y esa es la gran revolución, porque ahora, por ejemplo, ocurre que uno cuando busca algo en Google, la propia inteligencia de Google, que es Gemini, se llama ahora, devuelve primero una síntesis generada por inteligencia artificial y luego los links que uno puede o puede no consultar. Esto nos trae algunas problemáticas, ¿no? Que los docentes van a decir, pero los estudiantes ya con Google copiaban y pegaban y entonces completaban la tarea. Bueno, hay una tendencia, una parte de la biblioteca, como dirían los abogados, hay una parte de la biblioteca que dice, se acabaron las tareas escritas y que me presenten algo. Parcial o totalmente. Lo que hay que lograr es, bueno, a ver, estudiante, usted va a presentar un breve ensayo de 3 páginas con tal cosa, pero viene y me lo cuenta, y me lo comenta, e interactuamos. Porque si me lo presenta por escrito nomás, para saber de qué manera comprendió ese texto, aunque lo haya pegado, pero más que nada nos daremos cuenta que ha sido un texto no elaborado, no trabajado. Lo ideal es hacer lo mismo que hacemos con la inteligencia artificial, lo que se dice interactuar y también lo que se llama y se utiliza mucho en el lenguaje de la inteligencia artificial generativa, el iterar, ir yendo de una cosa a la otra. Por ahí dice tal cosa y ¿qué me quiere decir con esto?
a dónde apuntaríamos? ¿Cuál sería el contexto? ¿Cómo podríamos colocar ese concepto en tal caso? Eso es fundamental, ¿no? También llevar el estudio de caso. A ver, ¿cómo esto que usted elaboró, que usted escribió, lo podemos aplicar hoy en Salta o en una localidad del interior en tales circunstancias? O sea, la pregunta será que hoy en día es difícil sacar eso de las escuelas, ¿me entiende? Porque los alumnos ya lo han implementado ya hace varios años. Y una pregunta sería, usted está desarrollando cómo lo trabajaríamos junto con los alumnos, digamos. Sí. Y podría ser otra de que llegaríamos a también evaluar los PROM. O sea, se podría llegar a ver cómo el alumno hizo para llegar a toda esa información. Porque... Bueno, a ver, lo primero que dijiste es muy importante y acá no tenemos que olvidarnos de la línea histórica humana, y te estoy hablando de los últimos 30 años. Ha habido grandes cambios en la historia de la humanidad, pero hemos empezado un proceso hacia fines del siglo XX de una globalización total, una globalización distinta a distintos otros procesos que hubieron antes, e impulsada especialmente y ahí se les bautizó como tecnologías de la información y la comunicación. Famosas TICs. Exactamente. Que incluso hay algunos espacios que se enseñan, se enseñan en distintos y que esa niveles, fue la ¿no? base de todo, ¿no? Sí, exactamente. Esa fue la base, o sea, de esta gran evolución tecnológica que tenemos hoy en día en todo el ámbito, que fue estas grandes herramientas, tecnologías que hoy están ya en auge y están evolucionando, van evolucionando cada año. Y que presentan un cambio profundo con Internet. Sí, claro. Fines del siglo pasado, fines de la década del 90. Pero el Internet de entonces era muy distinta a la de hoy. Claro. Esa Internet fue cambiando, creciendo, evolucionando, hasta que se convierte en lo que se le dice la web 2.0, que es una web más accesible. Pasa como con inteligencia artificial. Era una web que ya no necesitaba programadores y diseñadores para hacer una página web o hacer un blog. En esa época se hablaba de los blogs, con Blogspot y otras aplicaciones. Entonces cada uno podía expresarse y tener su espacio en Internet, aunque tuviera muy pocos lectores, pero había muchos que publicaban. Generalmente se escribía y había un poco de recursos visuales, ¿no? Claro. No podíamos subir fotos, videos, ni hablar, porque la capacidad de Internet no lo daba. Pero comienza a producirse este gran cambio en la web 2.0, que es una web abierta, participativa, donde comienza a aparecer un protagonista que después en las redes sociales lo vamos a conocer como prosumidor. Todos podemos ser productores y consumidores o usuarios de contenidos o materiales en Internet. Profe, y acaba de decir una palabra que por ahí en muchos casos los padres agarran con pinza Internet. ¿Quién me garantiza que los contenidos que estén en los distintos formatos, ya sea audio, video, o que estén en estas inteligencias artificiales, sea real o sea verídico y que no sea tendencioso ni religioso ni ideológico? ¿Quién garantiza eso? Y nosotros mismos. Nosotros mismos. Y eso lo tenemos que enseñar. Yo creo que la pregunta sería, perdón, profe, ¿cómo llegaríamos nosotros a diferenciar hoy en día qué es lo que produce la inteligencia y qué es lo que produce el humano? Sí, antes que eso quiero ir a otro aspecto en esta línea de tiempo, que fue la primera oportunidad que perdieron los sistemas educativos de comprometerse con ese cambio y hacer que toda innovación sea adoptada por la gente a su manera, como venía, imitando a otros. Cuando, para mí es mi visión,
el sistema educativo tendría que haber incorporado eso. Y ese primer aspecto está dado por los famosos navegadores y buscadores, que es el gran problema histórico en los últimos 20, 25 años de la escuela. Ay, los chicos copian y pegan de internet. ¿Por qué? Porque abren un buscador con un pequeño texto, ponen 25 de mayo de 1810 y miran así nomás, abren de 5.387.544 sitios, toman algo de los dos primeros, copian y pegan. ¿Y quién te dice si lo más importante no está en el 5 millones y pico? Claro, no hacemos lo que se llama una búsqueda avanzada, una búsqueda fina, para reducir esa cantidad, porque hay un montón de cosas publicadas, y disponer y activar los filtros que me permiten acceder al mejor material. Sí. Y en la docencia, por ejemplo, tiene que formar parte de nuestro ejercicio incluso personal, no solamente con los estudiantes, sino de los mismos docentes y de los padres, el Google Scholar o Google Académico. Aparte hay un montón de repositorios académicos, ¿no? Donde uno accede a Internet, puede acceder a mucha porquería y puede acceder a importantísima información científica. Hoy los papers, las publicaciones, se publican en Internet y muchas son de acceso gratuito, salvo las que tienen que ver con determinadas editoriales. Pero con el Google Scholar o el Google Académico, hoy se pueden gestionar todo lo que serían los marcos teóricos y metodológicos de muchas investigaciones. Y es más, también ahí hay que utilizar una búsqueda muy fina, una selección, separar, para eso hay que leerlo, separar lo que no nos sirve, reconocer lo que más nos sirve y lo que nos puede permitir trabajar profundamente. ¿Eso está dentro de los servicios de Google? Claro, sí. Dentro del paquete que ofrece como cualquiera, sí, a Google Académico uno entra directamente poniendo Google Académico o Scholar, es un buscador, ¿no? Y ahí puede... Es un buscador, digamos. Es un buscador. Bien. Específico para lo académico. Bien. Después hay instituciones internacionales donde uno puede acceder a información científica muy variada. Ahora bien, ¿qué pasa en la búsqueda de Google? Porque la información falsa también está ahí. Hay mucha información falsa. Y también en inteligencia artificial. Hoy las inteligencias artificiales, ya cuando te devuelven lo que sería una instrucción, un prompt, te dan, y si no se lo tenés que pedir, que te dé a conocer las fuentes con las cuales se nutrió. En muchos ya aparece el link y al costado a la derecha todo el índice, como si fuera una cita de las fuentes. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar las fuentes. Las fuentes son de categoría. Muchas inteligencias artificiales, en vez de usar el Google Académico, podemos pedirle que nos dé orientaciones sobre los materiales. Hay que corroborar, ¿no? Porque algunas veces confunde, te da el autor, pero ese no es el nombre del libro, o el libro es de otro autor, o por ahí supone que tiene que ver con lo que vos crees y no es así. Sí. Entonces hay que corroborar. Es más, a la inteligencia artificial hay que hablarle como prácticamente una persona y decirle, ¿estás segura? O seguro, como quisiéramos tratarlo, porque además le podemos poner voz masculina, voz femenina. Se lo personaliza. Se lo personaliza. Siempre te van a pedir cómo te gustaría que te llamen, ¿no? Entonces uno le dice, bueno, quisiera que me llame Gustavo. Entonces abro la computadora. Buen día, Gustavo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Lo primero que te dice. Bueno, a ver. Bueno, y en las instrucciones no hay que preguntar. Hay que exponer qué es lo que uno quiere que la inteligencia artificial
le devuelva. Hay principios básicos. Hay que darle un rol, decirle, tu rol es la de un científico de tal área y me tienes que colaborar a conseguir información y datos sobre tal cosa. ¿En qué contexto? Le explicamos el contexto para encaminarlo a que vaya a buscar esa información con más precisión y no que te dé alguna cosa y que ahora está más controlado, pero antes se le llamaba, sigue llamándosele, alucinaciones, es decir, sueña despierto, es sonámbulo, es decir, te puede contestar cualquier cosa. Y ahí es donde están los errores. Quien controla tiene que ser el ser humano. Ya en la literatura de inteligencia artificial, en el mundo anglosajón, que es donde más se trabaja y se desarrollan junto a China todas estas herramientas, se habla de human first, primero el ser humano. Es el ser humano el que tiene que llevar a la inteligencia artificial en la conversación. Por más que después la inteligencia artificial te diga, ¿quieres que ahora te haga tal cosa o prefieres tal otra? No, yo quiero que ahora vos me hagas lo que yo quiero que me hagas. Tal vez alguna de las ideas que te propones buena también se la pedís, ¿no? Sí. Se la podés pedir más adelante. Pero lo que hay que encarar es una conversación como si fueran seres humanos. Como lo ideal si fueran dos especialistas. Es decir, vos sos especialista en inteligencia artificial, yo también. Entonces vamos a hablar como dos especialistas. No como yo soy ignorante y vos me tenés que iluminar, sino vamos juntos a recorrer un camino. Y si yo soy ignorante en algo, puedo empezar a descubrir junto a la inteligencia artificial, pero el humano primero. El humano es no solamente el que tiene que orientar en las respuestas, sino el que después decide. Esto me sirve, esto no me sirve. Lo que decimos, por ejemplo, en el periodismo, editar el material. Tampoco es... Yo, por ejemplo, escucho muchas veces los alumnos, ¡ay, qué bueno si la inteligencia artificial me hace la tesis! No te la va a hacer. Por más que la pagues, la que es paga. Porque te va a ir tirando textos largos, vos no le vas a poder decir, escribimos un libro de tal cosa con 2 o 3 elementos. No, te va a escribir una parte, el inicio de una historia, y vos vas a tener que interactuar para poder desarrollar distintos momentos de esa historia, enriquecerlos si es posible y necesario, ponerle la marca personal, el estilo. También lo que podés hacer en algunas inteligencias artificiales es personalizarlas, ¿no? Decirle cómo querés que actúe esa inteligencia artificial, sobre qué temas querés que más se especialice, cómo te tiene que devolver las respuestas, etcétera, etcétera. Y hablábamos de un aspecto humano y bueno, los humanos tienen su necesidad y sus carencias. La inteligencia artificial genera una brecha, es decir, porque no creo que para hacer lo que usted me está diciendo seguramente necesito un buen equipo y que no sé si toda la gente hoy lo tiene. O sea, desde el vamos ya la inteligencia artificial está marcando. Sí. Aquellos tendrán una mejor, digamos, uso de la inteligencia y seguramente van a poder aprender mejor que aquel que no tiene el equipo. Sí, no tanto va a estar en el equipo porque ocurre como muchas cosas, ¿no? Todo va mejorando tecnológicamente, es una particularidad de las tecnologías, y además se hacen más baratas, ¿no? Es decir, ustedes se acordarán, estamos con gente algo más grande, ¿no? Sí. No tan jóvenes, somos todos no tan jóvenes, de lo que era comprar un televisor para la casa. Nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Y además la mayoría de las casas, ya desde hace 3 décadas, en Salta, tienen más de 2 televisores. Exactamente. Y hay casas que tienen 4, 5.
se hace más accesible. El tema es que, claro, todos tienen televisor, todos tenemos 2 o 3 televisores, pero no todos tenemos un televisor 4K o 8K, que es la tecnología hoy de más avanzada para ultra alta definición. Ahí podés tener una diferencia. También, por ejemplo, con el ChatGPT, que hay una versión gratuita que es genial, espectacular, pero hay un primer escalón que es la Plus, creo que es, ¿sí? Que cuesta $20, y después está la Pro, que cuesta $200 por mes. No es lo mismo incorporar inteligencia artificial en grandes organizaciones para además desarrollar sus propias herramientas, especialmente de sistematización y automatización de tareas, a lo que puede ser la actividad que necesita un estudiante. Y volviendo al tema de la brecha, hay un autor norteamericano que escribió también en el siglo pasado, fines del siglo pasado, Neil Postman, que habló sobre 5 advertencias en los cambios tecnológicos, especialmente con las tecnologías de la información. Y uno de los riesgos no es tanto la no incorporación de la tecnología o la dificultad de acceso a la tecnología, sino la dificultad de adoptar la tecnología a las necesidades. Y eso es lo que va a producir mayor brecha, mayor marginalidad. Por ejemplo, se habla, ¿no?, sobre muchos trabajos se van a perder con la inteligencia artificial. Recién hablábamos fuera de estudio, ¿no?, de que yo siempre trabajo la metáfora. No sé, acá hay gente más joven, capaz que no se acuerda, pero don César Perdiero, poeta salteño muy reconocido, tenía en la vieja Radio Salta un pequeño segmento, un microprograma que se llamaba Cochereando por el Recuerdo. Bueno, hablando de los cocheros, los que manejaban que además eran recordados en las obras de Castilla, Leguizamón y otros poetas y músicos salteños, ¿no? El cocherito, que estacionaba ahí frente a Valderrama, sí, y después dejaba a todos los bohemios que se encontraban no en muy buen estado y los llevaban a la casa. Bueno, el cochero de pronto... El taxi de ahora. Bueno, por eso, a eso iba. Ese cochero, debe haber habido una generación de cocheros que o se tuvieron que dedicar a otra cosa o tuvieron que ir transformándose a un chofer de taxi. Claro, en aquella época los cambios llevaban más tiempo. El ser humano tenía más tiempo para adaptarse y adoptar innovaciones. Ahora no. Sí. Ahora la velocidad es tremenda, ¿no? Entonces me preocupa que los sistemas educativos no enseñan a navegar y buscar en Internet. Estamos hablando de una generación anterior tecnológica. Menos están trabajando, incorporando, están dejando que los niños y los jóvenes se las arreglen solos, vayan al potrero en vez de ir a una seria escuela de fútbol, en el potrero, y bueno, en el potrero el que trae condiciones naturales, el que triunfa, y los demás no tuvieron preparación física, se lesionan más fácilmente, no manejan bien la técnica, de táctica ni saben de qué se trata. Bueno, acá pasa lo mismo. Yo creo que no debemos perder esta ola, hay que incorporar las dos inmediatamente. ¿Por qué? Porque tanto Internet como inteligencia artificial, muy bien usadas, pueden potenciar muchas tareas, crear nuevas tareas, no reemplazar al ser humano, y lo dicen varios autores. El problema en el futuro van a ser los seres humanos, que tienen profesiones pero no incorporan inteligencia artificial, porque van a estar en desventaja del mismo profesional
que sí tiene manejo de inteligencia artificial. Profe, yo quiero hacer ahí una acotación, que es verdad lo que usted dice, el problema de esto de la tecnología en la educación, pero se dio por un cambio en la ley de educación. Lamentablemente, la materia tecnología, que estaba desde primer año hasta quinto año del colegio, la reducieron a 2 años nada más. Fueron sacadas del sistema educativo, que eso afectó mucho. Y el primer ejemplo tenemos, por ejemplo, que han llegado los famosos equipos de las computadoras a las escuelas primarias, colegios, y que no se usan. No se usaron. Bueno, y eso es una pésima inversión, porque se ha gastado en cosas que hoy tal vez ya son obsoletas. Sí. Y no se le dio ningún uso. Ahí quedaron guardadas, se perdieron, se robaron, pasaron las 1001 en varias y eso supone que perdemos generaciones. Exacto. Bueno, ahí tiene que hacerse un replanteo profundísimo, ¿no? Y que quedó todo, porque la computadora quedó todo en un simple la uso para jugar. No, claro, obvio, los chicos le han dado ese uso porque los docentes... Yo me acuerdo con las primeras computadoras que entregaban, lo primero que hacían los bajar música. Exactamente. Bajar música. Exactamente, eso. Bajaban música. No existía Spotify, por supuesto. Claro. No sé si estaba Cuevana en esa época, pero bajaban música. Fue lo primero. Sí. ¿Por qué? Porque... Y vamos con el tema de tecnología. Lo más importante no es tener materia, sino que sea transversal a todo. Por ejemplo, hoy se dice, los chicos no tienen que usar el teléfono celular en la escuela. Bueno, sí, hay razones, yo las entiendo, pero tiene que haber momentos, espacios, actividades, tareas en que los docentes tienen que trabajar con el teléfono, junto con sus estudiantes, y orientarlos. Y enseñarles a usarlo. ¿Cuál es el tema, la gran discusión que se dio cuando se empezó a hablar de los nativos digitales? Los nativos digitales, las generaciones más jóvenes, ahora ya está empezando a meterse en el sistema educativo lo que es la generación alfa, está la generación Z, por eso ahora después saltamos al alfa, y está la generación Y, los millennials y los centennials. Los millennials fueron los primeros nativos digitales, a medias, claro. 82. Bien, sí. Que es justamente, vamos a ser generosos, los sub 40 de hoy están ahí, ¿no? En ese tránsito de los millennials. Sí. Y les decían nativos digitales porque, claro, ya nacido en los 80, manejaban los videojuegos, le enseñaban a los padres y a los abuelos a manejar la videocasetera antes de aprender a leer y escribir. Sí. Antes de caminar, le decía, pero ¿a vos te gusta un programa? Vos podés programar la videocasetera para que te lo grabe. Y lo miraban diciendo, sí. Los padres ni idea. O grabar la música. O grabar la música también. Bueno. Esos son los primeros y se van incorporando los videojuegos, el Family Games, las primeras experiencias. Y después vienen los centennials, ya por supuesto con redes sociales, smartphone, todo eso. Y se decía que los nativos digitales tenían muchas mayores capacidades para incorporarse con la tecnología, más familiarizados. La primera señal de que uno está fuera de órbita son los atajos de teclado. Cuando una persona no utiliza algún atajo de teclado, ya sabemos que no es ni millennial ni centennial. O algún código, por ejemplo, el arroba. El arroba, las opciones para poner el arroba. Para poner el arroba, dice no me sale. Claro, exactamente. ¿Cómo hago para duplicar la imagen? También. Sí, o para imprimir pantalla. La imagen. Exactamente, bueno. Todo ese tipo de atajos, ¿no? Sí, que presenta también el celular, un montón de eso. Sí. Bueno, entonces la idea era, los nativos digitales manejan bien la tecnología, los inmigrantes digitales somos los veteranos, que somos como los inmigrantes. La tecnología la manejamos, pero tenemos un acento que se nota que
no dominamos el idioma, ¿no? Después empezó a ver, pero hay inmigrantes digitales que la manejan de otra manera. ¿Y qué se descubre? Se descubre que los nativos digitales, porque los dejaron solitos, muy jovencitos, muy fresquitos, muy verdes, usan la tecnología muy bien para la interacción en comunicación, ¿no? A través de dispositivos, es decir, pueden estar hablando entre ellos. En los viejos ciber, uno entraba a los ciber y jugaban en red, ahí mismo en la sala. Sí. Una intrarred era. Exactamente, pero además se hablaban, es decir, era virtual a la vez que presencial, ¿no? Muy, muy extraño. Ellos concibieron para la interacción y el entretenimiento. En cambio, muchos inmigrantes digitales se comenzaron a preocupar y a ocupar en el tema del conocimiento y el aprendizaje. Los que nos formamos, y yo entro en ese grupo, y teníamos que ir hace 20 años, 30 años, a una biblioteca a pedir un libro, y ese libro, lo habían prestado, ¿sabe qué? Tiene que volver la semana que viene, que lo devuelven. Sí. Hoy uno puede acceder simultáneamente al mismo libro o a la misma publicación y descargarla. Está el conocimiento y la información al alcance de nuestros dedos. Pero tenemos que asegurarnos que sea de calidad, que sea verídica, que no sea falsa. La responsabilidad, la carga está sobre nosotros. Pero eso hay que orientar a las nuevas generaciones. Que hoy las nuevas generaciones por intuición perciben, no, pero ¿cómo vas a creer? Lo que pasa es que son descreídos de todo. Sí. No solo de las mentiras, sino también de las verdades. Creídos, también se vuelven creídos, ¿no? Porque a veces la tecnología, si yo domino la tecnología, yo sé todo. Ah, claro, sí. Eso, no es tan así. Por tener acceso a la información y ya se vuelven a veces muy... caen en ese cosa. Y yo le quería hacer una consulta, profe, también con respecto a esto de la inteligencia artificial que usted comentó en la escuela, que bueno, como yo le comenté, esto de la que llegó al punto de que existe ese bache o esa que hoy en día no se está centrando el gobierno en enseñar, sino en prohibir, porque la palabra es prohibir directamente. Claro, todo lo que me asusta lo prohíbo. Entonces, y el problema es que lo aprenden por otro lado, claro, lo aprenden mal. Pero lo aprenden mal, exactamente. Es decir, no lo aprovechan en función, si queremos formar desde el punto de vista intelectual, pero no solamente de eso, sino desde el punto de vista de distintas habilidades, sin perder las habilidades humanas básicas como la comunicación persona a persona. Tenemos que incorporarla, pero tenemos que incorporarla racionalmente a la vez que críticamente, en el sentido de también generar una discusión y un debate. No decir no directamente, no va más, esto no. ¿Por qué? Porque no aleja de la realidad. En el mundo del trabajo real el día de mañana, la realidad de esos futuros profesionales o tendrán sus oficios, esto va a estar presente, como está presente la informática en la mayoría de los puestos de trabajo, incluso algunos que no son paraprofesionales y que sin embargo en su formación sistemática no han recibido ningún tipo de orientación, no solamente conocimiento, sino orientación. Yo creo que, perdón, profe, me viene a la cabeza, ¿se acuerda que antes se decía cuando una persona era analfabeta, que no? Sí, o que no sabía leer y escribir. Después pasamos una persona alfabeta que no sabía dominar la tecnología. Sí, porque hoy en día considera que una persona alfabeta no domina, o sea, si no domina la tecnología, no domina, o sea, los famosos TICs es analfabeta. A futuro va a ser la persona que no domina la inteligencia artificial. No, claro. Porque eso es lo que se que no lo incorpora, y además en muchas cosas, no solamente en el trabajo.
Y tampoco es una cuestión de depender, ¿no? De que todo lo voy a hacer con inteligencia artificial. Claro. A ver, voy a pedirle a la inteligencia artificial que me dé, me me haga diga la cómo mejor pensar. receta de tal plato. Bueno, ponete creativo, Claro. hacé la voz, dale tu toque personal, esforzate. en eso, ¿no? Hay una cuestión también que creo que hay que analizar, porque si nosotros miramos una posición del gobierno hoy con respecto a esto de la prohibición, yo creo que también es porque el Estado está solo en esto, porque hay una realidad que el padre se desentiende del hijo, le da un aparato, ya sea una computadora o un celular, el chico está entretenido todo Listo, el día no molesta. y no molesta. Bueno, la antes a incomodidad. la televisión, en los 80, 90, le decíamos el chupete electrónico. Claro. La niñera. Claro, están molestando los chicos, nada, prenderle el televisor, ponerlo adelante en la pantalla y listo. O una peli. Ahora uno va a un restaurante, hay un chiquito, lo sientan en esa sillita alta y le dan la tablet o el teléfono. Y lo primero que con piden, un dibujito. el primer pedido, Wi-Fi. el Wi-Fi. Claro, la sí, contraseña sí. de Wi-Fi. Y bueno, le damos el nuevo El chupete. dispositivo. Bueno, sí. sí, también Pero, la familia pero, tiene que involucrarse claro, en eso. pero Yo creo el chico que- ya no juega, o sea, el chico ya no juega, ya no imagina, porque Bueno, pero- todo tiene servido. Aparte yo veo Bueno, hay muchas la inmediatez, ¿no? recomendaciones ya, ¿no? Claro. Sobre, y basado en estudios sobre el no uso en determinadas edades de la tecnología de pantalla, ¿no? Así es. Y ya hay varios, Estudios. digamos que algunos padres millennials Se dieron cuenta. sí. Incluso algunos tienen algunos aspectos bastante radicalizados en la Yo creo que postura. sí, a veces pasa que también esto de la tecnología, que se dio, como usted daba esa explicación de los inmigrantes, que ellos generaron, o algunas personas generan un miedo hacia la tecnología, a veces generan por desconocimiento. Exactamente. Por Y desconocimiento temor, y no saben en no qué quieren termina. tocar ni nada. Pero a veces cuando se habla también de esto y que se nos da a nosotros en las instituciones, entra ese choque de conocimiento. Claro. Porque yo me aferro a la tecnología, bueno, porque yo la manejo, la sé, y soy de esa persona que la enseño también. Claro. Entonces la manejo. Pero hay otros que no la saben y no la quieren enseñar, no la quieren incorporar tampoco. Entonces ahí los acuerdos no salen. Sí, Se puede realizar un acuerdo o uno puede hacer un solo acuerdo, pero ya que deja de lado todo. Y yo creo que es por falta de conocimiento. Y Claro. la base tiene que ser la capacitación, que llegue a todos. Sí, y la prioridad tiene que ser el hacer foco en la niñez y en la adolescencia, ¿no? Acá Que hago son una los que tienen que pregunta, recibir ¿no? la formación. ¿Qué tareas docentes podrían ser potenciadas o automatizadas por la IA? Hay un montón, todas prácticamente. Bien. Bueno, cambia el perfil del docente en todos los niveles. Es decir, antes el docente en el grupo del aula, era la persona que más sabía. Sí. Hoy el docente tiene que enfrentar el aula, yo lo hago día a día para aprender. Yo creo que aprendo Es un más que mis desafío. estudiantes. Yo, ¿no? por ejemplo, lo que hago con mis planificaciones Sí. es mejorar. O sea, yo Exactamente. tengo una actividad que ya la venía dando y yo lo que hago es decirle, a ver, mejorame esta actividad. Bueno, hay universidades que han desarrollado herramientas asistentes para los docentes para, por ejemplo, hacer planificaciones o programas de estudio, depende cómo lo llame cada uno. Nosotros en la Universidad Católica hemos desarrollado 2 herramientas ya en ese centro de estudios y desarrollo de la inteligencia artificial, que depende del vicerrectorado académico, y una de las herramientas es trabajar con lo que es el modelo educativo UCASAL. La Universidad Católica de Salta desarrolló un modelo educativo basado, por ejemplo, en que lo primero y principal es el estudiante. Ya todo lo que es planificación, programas, planes de estudios, contenidos, tienen que estar diseñados bajo el sistema de competencias.
bueno, la internacionalización, la investigación que se incorpora en la enseñanza cotidiana, es decir, que el estudiante investigue con las herramientas tecnológicas, no tiene que ir a una biblioteca, con las herramientas tecnológicas. Sí, una biblioteca virtual. Claro, no, hay una gran biblioteca virtual con acceso vía internet. Nuestra biblioteca antes era la Wikipedia. Claro, no, sí, ahora, fue una de las primeras. Claro, ahora la Wikipedia tiene algunos problemas de financiamiento porque la inteligencia artificial o se transforma o se renueva o se pierde, sí. Y hay o que la famosa enciclopedia en carta que comenzaba. sí, bueno, eso sí, en CD venía. Sí. Exactamente, o la británica que la comprábamos. Y en mi época era el resumen Leroux, que era un librito así, famoso el resumen Leroux. Bueno, o el Rincón del Vago. Claro. Entonces, se pueden planificar hasta clase por clase, ¿no? Yeah. Y uno le puede pedir, bueno, estoy trabajando, es más, uno puede habilitar la conversación compartiendo su planificación o programa y diciéndole en estas conversaciones, que las vamos a mantener durante todo el año, vamos a trabajar el programa de tal materia que te adjunto. Y le adjuntamos el documento. Bien. Y le podemos decir, bueno, te pido que leas y me hagas un resumen del programa, cosa que nos resuma, y se lo podemos pedir que lo haga en un lenguaje claro, preciso, que lo pueda entender un niño de 8 años. Y a partir de ahí empezar una conversación. Bueno, en la primera clase me gustaría tocar este tema. Proponeme tal cosa, tal otra, actividades. Tirame 5 ideas para hacer una experiencia lúdica sobre tal tema. Sí. Y capaz que no usás ninguna de las 5, pero hay 2 que te llamaron la atención y que decís, de esta, pero esto lo puedo transformar así y la sumo con esto. Y al final termino de crear uno. Exactamente. La idea. Es decir, te sirve de disparador. Sí, exacto. ¿No? Eso entonces, ese tipo de tareas puede hacer. O ocurre, ¿no? A ver, quiero analizar tal concepto. ¿Qué autores y en qué material puedo encontrar algo de esto? Y por supuesto después con el buscador ir buscando si corresponde ese material o no, si está bien denominado, si el autor está bien, si está publicado donde dice que está publicado. Después, bueno, por ejemplo, para los trabajos académicos, la presentación de paper, hay una gran pelea porque, bueno, en la mayoría te piden que hagas citas, referencias, bibliografía con las famosas normas APA. Que todo el tema normas APA. Que además tiene varias ediciones, ahora está la 7ª edición. Ya ni siquiera hace falta que se la cargues. Es decir, se actualiza sola. Claro, tengo esta bibliografía, ¿cómo la tengo que presentar de acuerdo a las normas APA, 7ª edición? Y te las reelabora tal cual, te las ordena tal cual. Yo cuando estuve ahí en la Católica me dieron para dar las citas, ahí las normas. Claro. Las normas APA, por cómo tenía que presentar yo los proyectos, los trabajos, todo, basándome en las normas. Mira. Bueno, y como te decía, tenemos una aplicación en la cual nosotros trabajamos planes de estudio, programas, le pedimos que nos dé las competencias de acuerdo a los contenidos y las actividades que se proponen. Y después hemos desarrollado otra herramienta. La están potenciando entonces. Claro, la guía ustedes. La especializamos, es decir, son GPT especializados, cargándole información y entrenándole para un objetivo concreto. ¿Eso sería las Machine Learning? Sí, pero directamente trabajamos sobre ChatGPT, que es elaborar los GPT que son, digamos, extensiones de GPT especializadas,
que vos después pagando las API o API en inglés, por cantidad de tokens o unidades grandes de información, uno eso lo puede aplicar en distintos otros soportes. Por ejemplo, en Moodle se pueden poner allí herramientas de inteligencia artificial. La gran tendencia es hacer chatbots, es decir, eso que preguntan y responden. Y esa es una funcionalidad que está bien para las obras sociales, para los bancos. Por ahí es medio insoportable porque uno quiere un contacto con una persona. A mí me ocurre muchas veces porque esos robots o bots están muy automatizados. Entonces, por ejemplo, me pasó con la obra social. Necesito visitar un médico. Bueno, ¿en qué especialidad? Te da las opciones. Che, pero la especialidad que yo quiero no está ahí. Bueno, pongo otra. Bueno, te doy otra, pucha, no está ahí. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos al clínico general. Bueno, empiezo a dar vueltas. La cosa es que después de 15 minutos de chat, me dice, yo no te puedo dar turno. Te recomiendo que llames al siguiente teléfono. Me lo hubiera dicho la primera vez. Yo directamente, sabe que le pongo, quiero hablar con un humano, le pongo así directamente cuando ya me empieza a dar vuelta, digo, bueno, vamos a una pausa, profe. Sí, yo quiero dejar una pregunta para el profe. ¿Qué opina de esto que salió en los medios hace poco respecto que el gobierno de Santa Fe, creo puntualmente, hace la presentación de una maestra las 24 horas, los 365 días, no sé cuál es el nombre, y que en teoría... un nombre tiene. Así que bueno, a ver, ¿qué opina de eso? O sería la pregunta, ¿puede la IA llegar a reemplazar a un docente también? Bueno, y si no nos ponemos a tono, sí. Volvemos enseguida. Vamos a una pausa. Iván no está saliendo. Ya lo prendí. Bueno, ahí volvemos, ahí estamos. Ya estamos entonces en el segundo bloque de esto de ABC Educación, del podcast educativo, donde la voz del docente es escuchada y bueno, compartimos información, talleres también, hablamos de sueldo y bueno, ahora estamos tratando un gran tema que es la inteligencia artificial acá con el profe Gustavo. Vamos a pasar con nuestros auspiciantes, nuestros pequeños auspiciantes que nos acompañan en esta locura que hemos llamado. Sí, ¿no? La verdad es que ABC Educación. Sí, que todavía nos mantiene. Bueno, quien nos auspicia en este programa es Papelería con Amor Felipe. Así lo pueden seguir en el Instagram y lo buscan. Y bueno, un saludo para Felipe y para nuestra querida Laura Quiroga, que seguramente la vamos a tener pronto y seguramente vamos a tener alguna agendita, lapiceras personalizadas para el Día del Maestro. El Día del Maestro, sí. El lunes que viene vamos a sortear, así que le vamos a pedir, ya le vamos a pedir los premios para que sorteemos ese día. También nos auspicia Docentes Innovadores de Salta. No han comentado, ¿no? Muchos docentes han estado, vieron las publicaciones, pero no han mandado, fueron muy pocos. Yo creo que esos poquitos que fueron, yo creo que van a ser becados, ¿no? Con el curso que va a comenzar. Ya nos vamos a comunicar con ellos, así que le vamos a pasar los datos a la profe. Yo creo que mañana está comenzando el curso, está comenzando mañana el curso. Bien, lo vamos a estar informando entonces seguramente personalmente a esas personas. Y también la fonoaudióloga licenciada Dolly Merlo, doctora en audiología y atiende en las 10 de octubre 151 al lado de la radio, así que pueden venir, atiende PAMI y otras obras sociales, así que los que quieran visitar la licenciada Dolly Merlo lo pueden hacer en las 10 de octubre 151. Y el doctor Gorriti, abogado y dueño de la Radio Libertad, así que bueno, también está muy... Un saludo para el doctor. Un saludo porque todavía nos sigue acá, ¿no? Acompañando en esta idea. Bueno. Sí, le damos muchísimas gracias al doctor porque él nos abrió las puertas de esta emisora.
bueno, yo formo parte con él, estoy acá en la parte técnica de acá de la radio, soy el coordinador, digamos, de los programas que sale. Así que bueno, juntos hemos armado un equipo y bueno, estamos sacando, antes se llamaba Frecuencia, ahí está el cartelito que tenía el nombre, pero bueno, ya a partir de hace un año cambiamos el nombre por Radio Libertad y bueno, lo hemos actualizado hablando de esto de las tecnologías de las TIC, porque bueno, pasó a ser el radio streaming, salimos por las redes sociales, salimos vía streaming también por online, también por audio, así que bueno, y si Dios quiere a futuro se viene el canal, así que bueno, ya vamos anunciando que vamos a crear el canal de la radio, así que un nuevo equipo que está consiguiendo el doctor Franco, así que bueno, a futuro se va a convertir ya en un canal de streaming que es la nueva modalidad, de la comunicación. Así que bueno, y lo bueno, agradecer a él que permite que todas las personas que quieran trabajar en esta radio puedan hacerlo acá. Así que lo invitamos a todos aquellos que se quieran sumar. Y bueno, yo también trabajo con él con la parte de capacitaciones también, así que con esto de las TICs también. Así que bueno, armamos un lindo grupo de comunicación, porque eso es lo que también cuenta con un diario. Así que estamos también sacándole a flote también el diario digital. Así que bueno, ya estamos con un curso que hemos lanzado de periodismo digital. Y bueno, la idea es que crear un nuevo medio, ya está el medio, pero que tenga mayor difusión tanto la radio como el diario digital. Así que bueno, bienvenido también a nuestro invitado, que dentro del programa ABC Educación la premisa es todas las voces, todas, sí. Así que todos los sectores gremiales, sindicales, políticos nos visitan y dan su mirada sobre el mismo tema, ¿no? Eso es lo que permite también este medio, de que no nos prohíbe nada, gracias a Dios, nos da la libertad de poder recibir a todas las personas y que puedan participar y se sientan cómodos también en esta emisora. Así que bueno, muchas gracias por la visita, profe. También no, al contrario, gracias por la invitación. Así que bueno, bienvenido a la radio también nuevamente, a la familia. Y sí, la verdad que surgen muchas preguntas, ¿no? Quizás quedaban pendientes, sí, algunas, ¿no? Sí. Muchas cosas. ¿Cómo era la primera? Si va a reemplazar a los docentes. Exactamente. Bueno, los docentes, a ver, hay muchos que vienen y me preguntan, ¿qué vamos a hacer? Porque esto de la tecnología. Yo los miro fijo y le digo, reinventate. ¿Cómo? Reinventate. Si yo me quedo en mi época de estudiante universitario y cómo me gradué en la universidad, haciendo una tesis que la tuve que hacer pasar en limpio por una mecanógrafa. No. Y le digo a los graduados, ¿no? Ahora empezás. Y ahí viene, ¿no?, el concepto de que se está imponiendo mucho en el mundo de la educación continua. Esto es long life learning, aprendizaje toda la vida. Y sí, y tenemos que aprender sistemáticamente dentro de sistemas, digamos, formales, pero también informalmente. Nosotros tenemos que saber, se basa hoy el secreto de la educación, en desaprender y volver a aprender. Tenemos que dejar cosas viejas, cosas que ya han sido reemplazadas y volver a reinventarse. Y volver a entrenarse, ¿no?, en eso y a formarse. Y ahí es donde, como les decía, ¿no?, estamos acostumbrados a un aula donde el maestro es el que sabe, a un mundo donde había sabios. Hoy la información está al alcance de la mano, así, literalmente al alcance de la mano, de nuestro bolsillo, en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Está ahí presente la posibilidad de acceder a la información, al conocimiento. Hay que saber hacerlo, después hay que saber relacionar las cosas, hay que saber cuestionarse, hay que saber proyectar, ¿no?, para ver
hacia dónde vamos y qué va a pasar. La IA nos va a reemplazar si nosotros no nos reinventamos, no nos adecuamos, incluso a nuevas profesiones. A mí, con todo esto de la inteligencia artificial, bueno, me metí de lleno a la cuestión de la interacción con la inteligencia artificial, a lo que se llama la ingeniería de prompts, a indagar, a aprender uno mismo. Hoy el autoaprendizaje, ¿se acuerdan que en otra época hablábamos? No, porque fulano de tal es autodidacta. Palito Ortega, por ejemplo, ¿no? El Changuito Cañero. Era en su momento un referente de una persona humilde, pobre, del interior de Tucumán, que ayudaba a su familia a levantar caña y después triunfó en la vida. ¿Cómo aprendió? Autoaprendió. Autodidacta. Bueno, hoy el autodidactismo está al alcance de cualquiera con la tecnología. ¿Cuántas veces, y hay gente que eso lo utiliza sistemáticamente, resolvemos problemas mirando un video en YouTube? Yo resolví un problema. O revisando documentación. Hay un montón, ¿no? Sí. de posibilidades. Bueno, hoy el docente no tiene, el sistema educativo no tiene el monopolio del conocimiento. Los medios de comunicación tradicionales no tienen el monopolio de la información. Sí. Está en la mano de un montón de mortales. Sí. Entonces, el rol tiene que ser distinto. El maestro tiene que ser guía, mentor. Muchos dicen que el nuevo rol del docente es ser el Sherpa, es decir, la persona que ayuda a los escaladores profesionales a llegar a lo más alto del Himalaya. ¿Por qué? Porque él conoce el terreno, ya fue varias veces, ya sabe cómo es el clima, es decir, tiene más elementos que esos escaladores que son profesionales y que lo van a guiar, que esta persona los va a guiar a ellos. Bueno, eso tiene que ser un docente, un guía, un mentor, una persona que no solamente está para dar conocimientos. Ahí hay una técnica que se utiliza mucho ahora en educación, que es la clase invertida. Lo tradicional es, bueno, damos la clase en el aula, el pizarrón o la pizarra o la presentación que hacemos con tecnología, y el profesor habla, termina la clase, se va a la tarea, tienen que hacer tal cosa, van, hacen la tarea en la casa, ahora es al revés. Las mismas plataformas digitales de los sistemas educativos permiten alojar ahí el conocimiento. Es más, bueno, nosotros ahora alargamos internamente una capacitación en inteligencia artificial. Los que participamos hemos grabado videos, hay un estudio especial en la universidad para esas producciones, están los videos, los estudiantes pueden ver el video, pueden poner pausa, pueden volver a verlo tantas veces como quieran, en cualquier momento, en cualquier lugar, administra sus propios tiempos, después tiene tarea y tenemos unos encuentros híbridos, ya sea presenciales en el lugar como presenciales, pero a distancia, con plataforma. ¿Y qué se hace ahí? Se interactúa, se activa. La actividad, la tarea, se la hace en ese encuentro. Por eso le dicen clase invertida. Todo lo que es la teoría puede ir a la plataforma y que el estudiante administre sus tiempos, sus lecturas, los visionados de las clases, lo que sea. Ya no es lo mismo en la educación de hoy el valor del tiempo. No, ante la clase tenía que durar 1 hora, 40 minutos, para 10 de recreo. No, hoy tiene que ser material de lectura, videos, podcast. Hay muchas clases que se pueden desarrollar a través de podcast, con la posibilidad de que uno puede ir
segmentando la escucha, la visualización, volviendo para atrás. ¿Qué dijo acá? ¿Qué quiso decir? Con recursos visuales, con recursos sonoros también en el podcast. Ahí es donde incorporamos, ¿no? Las TIC también. Y muchas veces, porque muchos estudiantes te van a decir, che, pero la clase que nos dieron en 1 hora, 15 minutos hubieran sido demasiado. No, pero como hay que dar la clase de 1 hora, te justifica mi sueldo. Claro, exactamente, ¿no? Bueno, y que eso también, como hablábamos, ahí tenemos que ver, analizar también los tipos de enseñanza, ¿ves? Las tradicionales seguimos con un currículum viejo, contenido viejo, entonces para poder implementar todo eso se tiene que hacer un cambio, porque seguimos en un sistema con un sistema viejo y no podemos actualizar. El tema que se tiene que hacer un cambio y a partir de ese cambio una renovación constante. Sí. Te digo, en muchos lugares ya en el mundo se están planteando, por lo menos en el ámbito universitario, que con el que más conectado estoy, de que los planes de estudio tienen que ser abiertos. Por ejemplo, ya en Europa desde hace décadas y cada vez profundizan más, de que vos haces un estudio y tenés este paquete de materias obligatorias. Ellos tienen ya desde hace tiempo el sistema de créditos. En realidad tu carrera vos tenés que hacer, por ejemplo, por decir, 120 créditos. 60 créditos lo hace con estas materias en esta universidad. Los otros 60, hay una serie de opciones. Que hagas en la misma universidad, esto hacen mucho en Europa, si vos sos de ciencias sociales, tenés que hacer al menos una parte de los créditos, una materia, supongamos 3, 4, 5 créditos, en una facultad distinta. ¿Para qué? Para interactuar con otra gente, para meterte en otra disciplina. Y si es otra área del conocimiento, si es algo de ciencias más duras, mejor. Y a los que hacen ciencias duras tendrán que hacer alguna materia en filosofía, en historia, en lo que sea. Elegíla, pero tráeme de ahí. Después otros créditos, hacerlo en otras instituciones universitarias. No sé, vos fijate. Tráelo, hacé, te reconocemos los créditos. Ya sea en disciplinas, es decir, programas más abiertos. Sí. Donde además eso sirva, porque también hay que lograr eso, de que la vida escolar sea una experiencia, no sea una obligación. Lo que solamente permite eso es que el conocimiento vaya de una institución hacia también, la otra. Y de la otra vaya hacia esa institución. Interconectados. Claro. Todos. Eso permite bueno, que nosotros, el alumno se mueva a nivel universitario, y acá ya estamos incorporando mucho la cuestión de internacionalización. Yo tengo en una de mis materias 6 estudiantes del Salvador. En los últimos 3 años, todos los años viene un grupito del Salvador. Vienen entre 4 o 6 estudiantes a hacer un semestre aquí. Hacen varias materias que se las reconocen en su universidad. Hacen su crédito. Hacen, claro, lo que serían su crédito. Nosotros estamos en la Argentina haciendo la transición al sistema por créditos. Qué bueno. Y no necesariamente tienen que ser exactamente las mismas asignaturas. Y nosotros también tenemos estudiantes que van a otros lugares, han ido algunos a España, generalmente eligen España, Málaga, Salamanca, y traen sus créditos y se los reconocemos. Qué bueno. También eso, vivimos en otro mundo, ¿no? Tenemos que abrirnos, abrir la mente. Un mundo globalizado. Exactamente, abrir el contacto, la interacción cultural, social. Sí. Y es muy importante. Por ahí los estudiantes me vienen a ver y me dicen, uy, sí, pero después esto me va a alargar un poco más la carrera. Mira, le digo, lo que vos vas a hacer no tiene precio. Vale mucho más que alargar un semestre más la carrera, de ver algunas materias. Sí. La experiencia de salir, yo lo he hecho, es impagable, es impagable.
ahí se aprende las 24 horas, todos los días que uno esté ahí. Y se ve otro mundo. Y se ve otro mundo, y Otra se comparte realidad. con otra gente. Y si uno va a estudiar la disciplina, el área que maneja, ahí uno advierte que en ese ámbito es distinto. Ahora, Que estamos atrasados también, ¿eh? sí, también. Uno se da, llega- somos todos distintos. Sí. Y al sur del río Bravo está complicada la cosa. Pero acá usted tenía una inquietud económica, creo, ¿no? Exacto. El palo del dinero. Sí, verdad. No, En es realidad la... dos, Sí. pero bueno, puntualmente una, o sea, ¿cómo se sostienen estas bases de datos que están a disposición del mundo? Es decir, ¿cuáles son los organismos? Porque yo, por ejemplo, si hablamos de un ejemplo de IA, en mi celular tengo una IA instalada, pero yo no veo propaganda. ¿Y cómo se mantienen estos grupos? Porque no creo que nadie haga nada gratis, ¿no? Bueno, lo que pasa que alguien pone el plata, ¿no? No, primero, cómo se han desarrollado grandes empresas tecnológicas, además también con muchos beneficios que le dan los estados que ven esto como estratégico. El caso de Estados Unidos y China es lo más claro. Pero son grandes empresas ya multinacionales, como Google, Meta. Meta, que es dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, y Creo que que tiene el fue- modelo Llama. Fueron las primeras que incorporaron la IA en las redes sociales. Porque, Claro, o sea, en- el tema de los algoritmos. Sí, sí, porque sí, sí. Usted, o sea, todo el mundo sabe que el teléfono no escucha. Entonces, mientras nosotros estamos hablando, la IA va incorporando información. ellos incorporan, claro, Llama, le incorporaron WhatsApp. Cuando uno utiliza WhatsApp puede consultar distintas cosas, ¿no? Claro, no, yo decía que, por ejemplo, en Facebook estamos hablando ahora de educación y uno entra un ratito al Facebook, punto de educación. No, claro, ahí los Viaje. algoritmos Claro. funcionan. Claro, eso llamó Bueno. mucho la atención, la gente no sabía, porque mira, estoy hablando de esto y ya me sale, dice así, pero Ah. eso, y no se hablaba en ese tiempo Sí. de la IA, no Sí, se sí. hablaba, ¿ves? Y ahora ya todos empiezan a hablar de eso y saben. Y son las grandes corporaciones que han invertido más de un préstamo de lo que te da el FMI, mucho más. Las inversiones de Microsoft respecto a ChatGPT, todo lo que es digamos el sistema de OpenAI, la principal promotora es Microsoft, y si mal no recuerdo para el 2023, y creo que cada año lo repite, está poniendo mínimo $2.000 millones. Pero claro, incorporan todos esos avances en sus propias herramientas, en sus propios paquetes, como S365 o Outlook con Microsoft, donde la gente ahí paga, ¿no? Después tienen las versiones premium, como tienen ChatGPT, que les decía, hay una de $20 y otra de $200 mensuales. Claro. Tal vez eso no les cierra los números, pero a su vez, con todo este desarrollo, reciben beneficios de grandes países, como por ejemplo puede ocurrir acá y en otros países donde tienen tierras frías, es decir, climas fríos, como en la Patagonia, para instalar grandes data centers que necesitan estas empresas. Bueno, eso y le dan beneficios económicos. Claro. ¿no? Yo quería hacer una pregunta con respecto a eso, porque se instaló un comentario que decía, no uses la IA porque estás contaminando el ambiente, o porque estás dejando sin agua al planeta. Quería ver qué... Sí, a ver, es cierto, pero es cierto que el ser humano contamina desde que nace, ¿no? Claro, no por ahí. Claro, no solo por la IA. IA. Sí, por supuesto, uno de los requerimientos de las herramientas de inteligencia artificial es mucha más energía. Por eso también se habla, el proyecto Vaca Muerta, la generación de energía, las empresas
vinculadas a la generación de energía en la Argentina pueden vislumbrar un buen futuro si se dan ciertas cosas, porque algunas empresas podrían hacer sus grandes data centers, necesitarían energía, la pagarían, por supuesto. Y con respecto a la... Hay un gran consumo de energía y también de agua. Es decir, para la refrigeración. Claro, tanto energía como agua para la refrigeración, porque son data centers donde hay grandes computadoras, podemos decir gigantescas, y necesitan estar en una temperatura ambiente bastante baja, ¿no? Bueno, y después hay otras empresas, cada gran tecnológica tiene su inteligencia artificial. Amazon, por ejemplo, participa en una que se llama Cloud, que es muy buena en el campo de la generación de programación, de código de programación. Cosa que uno dice, uy, las profesiones, incluso la profesión del programador, que hasta hace pocos años decía, no, hay que estudiar programación, hay que ser programador, va a ser afectada, pero claro, el programador se tiene que adaptar. Ya el programador, la inteligencia artificial, le permite acelerar sus procesos de trabajo. ¿Por qué? Porque le pide que programa algo, la corrige, itera, va y viene, con la inteligencia artificial, y le va a llevar menos tiempo hacer tal vez un software más complejo. Y colocarla una inteligencia artificial, ya hacerla inteligente también a ese software también. Claro, exactamente. Bueno, ahí está, ¿no? Es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje autónomo que incluso las inteligencias artificiales pueden tener. Ahora van a ser todo software inteligente, vamos a tener. Exactamente. Y el tema es que nosotros tenemos que ser inteligentes en la interacción con inteligencia artificial. Y después en China ocurre lo mismo. Está la famosa empresa Alibaba, que viene a ser como el Amazon o el Mercado Libre acá, que desarrolla su propia inteligencia artificial, que es Qwen, ¿no? Y así también, por supuesto, el Estado chino tiene interés. Con Huawei ya domina de una manera en que hackeó al 5G occidental o norteamericano. En 10. Lo duplicó, ¿que no? Sí, además mucha tecnología, y acá notamos de las conexiones, de Huawei. Huawei es un líder mundial, y especialmente en lo que es la quinta generación de telefonía móvil, el famoso 5G. Que acá en Salta, en el centro, está, con alguna compañía, que son velocidades, yo lo estoy midiendo, arriba de 200 megas por segundo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, cuando empezamos con Netflix en esta parte del mundo, Netflix recomendaba que tu proveedor por lo menos te garantice 6 megabytes por segundo. Y hoy el 5G te ofrece por lo menos 200. Así que hoy, antes los primeros que tuvieron Netflix en Salta se acordarán cómo se pixelaba la imagen y todo eso. Y hoy tenemos imagen con una calidad impresionante, que tiene que ver con esta evolución y cambio tecnológico. Así que ahí es donde está el dinero, ¿no? Tal vez los números no le cierran, porque año a año las grandes empresas van destinando a lo que ellos denominan el desarrollo y la innovación. Es otra la mentalidad también de esas empresas. Hacen fortunas, pero gran parte de esa fortuna la ponen para pegar un nuevo salto, ¿no? Es una idiosincrasia muy particular. Si bien sus propietarios son millonarios, y se darán unos gustos
tremendo, pero son otras dimensiones. Es interesante analizar eso. Yo quiero hacerle una pregunta ya, porque ya estamos cerca del final. ¿Llegará la inteligencia artificial a dominar el mundo? Y es probable, todo depende de nosotros. Si nosotros perdemos el control, claro. Hay que humanizar. Exactamente, exactamente. Bueno, hay todo un debate, ¿no?, sobre la ética en la inteligencia artificial y de qué manera se está debatiendo el ser humano le tiene que dar las reglas necesarias, ¿no?, para poner sus límites. ¿Y dónde hago un curso de inteligencia artificial en Salta? Que me garantice todo lo que nos contó prácticamente. Bueno, ya lanzaron ellos un curso. Claro, nosotros tenemos, lo que pasa es que nosotros estamos preparando a la gente. Tenemos mucha gente y muchos ámbitos en que tenemos que ir preparando, pero en algún momento sí tenemos que salir a un ámbito mayor, principalmente en el educativo, eso es prioritario, ¿no? Y después lo que pasa es que va a haber distintas ramas o vertientes, ¿no? Una va a ser de cómo, por ejemplo, ocurre con ChatGPT y otros y otras plataformas u otras inteligencias artificiales, que ahora uno puede descargar esos modelos de lenguaje en las computadoras y desarrollar a partir de esos programas nuevas funcionalidades. Bueno, eso ya va a ser materia más para ingenieros. Los que venimos desde las ciencias humanas y sociales estamos, por ejemplo, en mi caso, más metidos en lo que comentaba también fuera de esta conversación, y ahora lo hacemos público, en lo que llamamos la competencia comunicativa digital. Es un problema humano, que nosotros naturalmente nos comunicamos con otros, nos comunicamos bastante mal. Hay un autor, un sociólogo alemán, que dijo una frase que es muy cierta para definir la comunicación. La comunicación es aquello que hace probable lo improbable. ¿Y cuál es lo improbable? Que dos seres humanos se pongan de acuerdo. Es decir, hay más posibilidad de que no se pongan de acuerdo que se pongan de acuerdo. Bueno, la comunicación es la que permitiría hacer probable eso que es improbable. Ese principio, este autor se trabaja mucho en la diplomacia, en las relaciones internacionales, y es cierto. ¿Cuántas conversaciones hay respecto a las dos grandes guerras que se están desarrollando hoy? Y nada todavía, Sí. Todavía es improbable el ponerse de acuerdo. Parece que sí, pero no. Bueno, y esto lo traspolamos a la relación ser humano-inteligencia artificial. Tenemos que desarrollar una nueva competencia comunicativa, ser humano-máquina, podemos decir. Bien. Y en ese sentido, ¿cómo validamos lo que es el poder humano sobre el de la máquina? Porque en definitiva, esa máquina ha sido desarrollada por humanos. Así es. Entonces, desde ese punto de vista, ¿por qué la máquina tendría que superar? Claro. La dejamos. O nosotros abandonamos la función que tenemos que tener. Que primero está el ser humano. Sí. Bueno, hay muchas películas que han salido sobre el fin del mundo y donde de ciencia ficción. De ciencia ficción habla sobre el final de la humanidad por medio de esto de la inteligencia artificial. Sí, hay mucha literatura también. Isaac Asimov es uno de los grandes autores que va marcando, ¿no?, camino en ese sentido de un mundo utópico, que por ahí parece que no es tan utópico, que es posible. Claro. Y también hablando de eso, que usted dijo de esto, de ese autor, que no se pueden poner de acuerdo dos personas. Sí. Y que la máquina analiza esa situación. Claro, ve esa debilidad. Exacto. Y el tema es que las máquinas, los modelos,
grandes de lenguaje se ponga de acuerdo entre ellos, porque además son distintos modelos, ¿no? Sí. Llama, que desarrolla Meta, es uno, el modelo ChatGPT de OpenAI, el modelo Gemini, el modelo Grok, el de Elon Musk, y Tesla y todas sus compañías. O sea, hay varios participantes. Los distintos modelos chinos, que hay 3 o 4 muy fuertes. Francia está desarrollando un modelo interesante que es Mistral, y hay países que no estamos desarrollando los propios, ¿no? Pero hace falta mucha plata en ese sentido, mucha inversión. A mí lo que me preocupa, o sea, yo me imaginaba todo lo que hablan, mi cabeza vuela en este sentido, pero me preocupa, porque hoy el niño no maneja IA, no me imagino cuando comience a manejar la IA, ese chico no juega, ese chico puede generar una adicción más a este tipo de aparato. Y me preocupa esta cuestión de que el padre tiene un desconocimiento dónde pone el límite y nada. O sea, yo creo que un chico que no juega, un chico que, o sea, comparando también la infancia que uno ha tenido, me preocupa. Y lo veo en mi nieto, ¿no? O sea, claro, ahí está lo interesante. No nos hacemos cargo nosotros, le encargamos a la tecnología, después decimos, ve, la inteligencia artificial no nos va a manejar. Y sí, lo seguimos dejando todo en manos de la tecnología. Seguramente que sí. También los dejan a los docentes. Sí. A los docentes. Pero yo creo que nuevamente vuelvo a repetir, la base es la capacitación. Exactamente. O sea, que tener la herramienta nosotros los docentes para darle tanto a los alumnos como a los padres, porque hoy tenemos padres analfabetos tecnológicos, y vamos a tener niños que también ya no son analfabetos, pero son más avanzados, pero no tienen el cuidado, porque el padre no tener el conocimiento no puede cuidar al hijo. Entonces, y el hijo hace mal uso de esa tecnología. Claro que ahí hay otro aspecto de la educación que hay que incorporar, que es un concepto que se llama aprender a aprender. El aprendizaje, si bien surge a partir del rol docente, ese que hoy tiene que guiar en un camino donde lo primero que le tiene que enseñar a sus estudiantes a que aprendan solos, a que avancen solos, a que no solamente necesiten recibir capacitación, sino que ellos mismos puedan hacer su modelo de capacitación. Que además lo pueden hacer con inteligencia artificial. Necesito aprender tal cosa. Lo quiero hacer de esta manera, de esta otra. Pero brindame un plan de 2 semanas. Bueno, pero tampoco me voy a poner a hacer el plan que me dio, sino revisarlo. Claro. Esto está bien, y hacerlo está propio. Bien. Claro. Que es lo que yo decía, hay que hacerlo propio. Exactamente. No, y el otro es hacer que el chico, o sea, brindarle estrategia para que él lo realice. Yo a lo que es la inteligencia artificial es llegar como último para un mejoramiento o para que... Claro, para que haga una revisión de algo hecho previamente. Exactamente, ¿sí? O por ejemplo, lo que tendría que desarrollar es que la persona se vuelva autodidacta. Exactamente. Y que la IA ese es el aprender a aprender. Exacto. Que además es aprender en todo momento. Sí. Es decir, es aprender a ser una esponja que va caminando por ahí, va absorbiendo todo lo que puede y que además lo enriquezca. Así es. Wow. No, nos falta ya 8 minutitos nada más, así que bueno, ya estamos llegando al final de este programa. Magistral, la verdad que nos queda todavía muchas preguntas para el profe. Sí, teníamos otras preguntas, pero bueno, la conversación te lleva por diferentes lados y yo además nunca las respuestas son definitivas. Mañana ya pueden cambiar.
Hay una innovación. Bueno, entonces lo esperamos en otra visita. Vos sabés que pasó en las últimas semanas con ChatGPT, que apuró el ChatGPT 5, la última versión, pero unos días antes había lanzado dentro de, o soportado en GPT 4.o, una herramienta que se llama Aprende y Estudia, que estaba orientada a estudiantes, que hubo poco tiempo para hacerle críticas, cuestionamientos. Nosotros la probamos y podemos volver al tema de Santa Fe, y era la maestra o la profesora ideal. Yo comencé la conversación diciéndole que era un estudiante de una materia universitaria y que iba a tener una nueva asignatura este semestre. Tal nombre la asignatura. Bueno, necesito que me comentes de qué puede tratar esa asignatura. Bueno, el vocabulario que utilizaba y cómo desarrollaba la conversación, porque decía, para que entiendas el concepto te voy a dar un ejemplo. Entonces el ejemplo es este. Ahora me gustaría que vos me digas si algún momento tuviste una experiencia que crees pueda ser explicada desde este concepto. Entonces yo inventé ahí una situación y entonces me ayudó a hacer el análisis a través de preguntas. Es decir, estaba incorporando, me estaba llevando a desarrollar pensamiento crítico. Fue creada para eso. Desapareció. ¿La sacaron? La sacaron como herramienta porque en ChatGPT incluyeron todo en el 5, ¿no? Y después hubieron hasta críticas del 5 porque dice que esta gente que mal utiliza la inteligencia artificial y la convierte en una amiga, un compañero o un analista, ¿no? Le cuentan los problemas y le piden respuestas sobre los problemas. Soluciones. Claro, se quejaron porque GPT-5 era muy fría en el trato. Anda a estudiar, que le dijo a una decía en la noticia, bueno, no dice, sos una vaga. Y también salió el tema de esta maestra, esta docente, que es un bot, directamente, ¿no? Yo creo que hay muchas experiencias que pueden ser muy llamativas, sí, llaman la atención, están muy buenas, todo eso, pero se desinflan, como muchos bots, ¿no? O sea, para ir, creo que hace relación a la pregunta que yo le hice, si es que nos llegaría a reemplazar, y creo que va a ser difícil, porque la persona, usted ve, el chat o el robot es frío, no tiene sentimiento, no tiene esa parte humana para llegar al estudiante como lo hace una persona o un docente, ¿ve? En especial en los niños, que en los niños, los más chicos, se necesita eso para que el niño pueda aprender. No es tan solo el contacto visual, la parte corporal de la persona, todo eso le llega al niño y le permite o hace que ese niño pueda aprender. ¿Sí? Que no va a ser lo mismo con un robot que no tiene esa parte humana que lo tenemos nosotros, ¿ves? Entonces puede ser que llegue a aprender, tal vez sí, tal vez no, pero no va a ser tan, creo yo, más significativo o no va a llegar tanto como lo hace una persona. Y también puede ocurrir, como pasa con la misma tecnología, que forma parte del devenir humano, ¿no? Que ciertas cosas solucionan ciertos problemas, pero generan nuevos.
Por ejemplo, hay un autor especialista en el tema este de la tecnología y su impacto en la sociedad, Marshall McLuhan, que dice que cada tecnología o cada medio, pero principalmente cada tecnología, es una extensión de alguna capacidad humana. Pero a medida que esa tecnología extiende favorablemente esa capacidad humana, por ejemplo, a ver, ¿cómo podemos decir? Los ejemplos que utiliza él. La agresión del hombre primitivo, que era agarrar un palo y el que tenía el palo más largo era el que ganaba la batalla, a lo que pueden ser los misiles teledirigidos. Es una capacidad humana de agresión, tal vez el ejemplo no es el más adecuado, pero ilustra, sí, que es lo importante. Y la evolución tecnológica te lleva a que eso se hace mucho más complejo, mucho más efectivo, y ahora, por ejemplo, vos tenés aviones o grandes drones no tripulados. Antes corrías el riesgo de que el piloto muriera, sí, cayera, ahora no. El piloto está en una cómoda oficina pilotando y ni siquiera sabe, no ve lo humano que hay ahí abajo donde va a caer la bomba. No tiene la más mínima noción de eso. Hay muchos ejemplos y casos de la vida real y también en la ficción. Sí. Pero ¿qué pasa? A la vez que extiende esa función, corta la capacidad, esa capacidad humana. Y vamos a otro ejemplo, típico de Salta, ciudad, el centro. La bicicleta, la moto, el auto, el ómnibus, el avión, el camión, el tren, el barco, bueno, el barco no tanto, que han potenciado la posibilidad de trasladarnos, la posibilidad de ir de un lugar a otro. Mayor velocidad, más comodidad, mayor distancia en menos tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces ahora no caminamos. El salteño tiene que dejar al niño en la escuela en la puerta. Si tenemos que ir a... Uy, no tengo dónde estacionar, hoy me tengo que ir 2 cuadras. No caminamos. Yo le digo a mis estudiantes, ¿no? Viene un hombre primitivo, ¿no? Y dice, pero qué estúpido el humano del siglo XXI. Porque yo, primitivo, tenía que ir a cazar, a pescar, a buscar los frutos, caminaba como loco, tenía que crear un hacha, cortar, pelear con animales, utilizar la fuerza. Ahora la gente del siglo XXI va a un gimnasio. Qué estúpidos que son. Nosotros no necesitábamos ir al gimnasio. No teníamos colesterol, no sabíamos, ni glucosa alta, ni presión alta. Y encima pagan. Fíjate lo que es la estupidez humana. Nos merecemos que la inteligencia artificial nos domine. Pero ahí está. ¿Qué pasó? Nos amputamos las piernas. Oh, no. Sí. Claro. Esta tecnología hizo satisfacer tantas necesidades, claro, que las necesidades dejaron de ser necesarias. Ahí está lo positivo de un lado, pero también lo negativo. Sí. Exacto. Y nos llevó por otro lado, ¿no? Así es. Bueno. Y por eso es que también así hay muchos niños que están sufriendo obesidad, muchos niños que estamos teniendo mala alimentación, somos muy sedentarios y todas las enfermedades que vienen por detrás, por esa misma razón. Tenemos problemas al corazón porque no caminamos, porque no hacemos cosas que tiene que hacer nuestro organismo. La civilización, de venir en un ser humano civilizado, tiene su pro y tiene su contra. Bueno, este autor, y para terminar, Neil Postman también dice que es una característica de todo cambio, y especialmente todo cambio tecnológico, en el tema de las brechas, que lamentablemente siempre va a haber ganadores y perdedores. Hoy los ganadores son esas grandes empresas y son aquellas
profesiones que van incorporando las innovaciones. Los perdedores son aquellos que no la incorporan. Entonces, ¿qué estamos haciendo en nuestros sistemas educativos? Estamos ayudando a que haya más perdedores o no ganadores al estilo de estas grandes empresas, pero ganadores que puedan incorporar distintas innovaciones y poder resolver los problemas de su vida, ¿no? Y sobrevivir a esta nueva inteligencia artificial, a esto que se viene, ¿no? La tecnología. Y el pensamiento tiene que ser colectivo, porque realmente vivimos en una sociedad y esto que es de la IA tiene que ser para beneficio de todos. Exactamente. De un pueblo, de un lugarcito, como tenemos acá en Salta. De la humanidad. Así es. Obvio. Pero, o sea, poner la IA en beneficio del ser Al humano. servicio del ser humano. Al Claro. servicio del ser humano. Por eso, primero el humano. Sí. Sí. ¿Mm? Y que eso se tiene que hacer desde el niño, para que ellos sepan el día de mañana cómo utilizar la IA, y sabiendo que se lo tiene que usar de esa forma, y no de las otras, como fue creada o que han invertido, porque así como usted contó la historia, siempre está lo bélico, pero las peleas, pero tiene que ser para Bueno, la humanidad. para ir terminando, y espero que el profe y la gente que lo rodea puedan concretar un curso. Somos muchos los que estamos deseosos. Para docentes en especial, Sí, por eso. para docentes, para que hagamos esa bajada. Lleva la inquietud. Muy bien. Primaria, secundaria. De esto, si no nos quedamos relegados. Correcto. ¿No? Así que bueno, agradecerle sobre todo. No, gracias muy a rico ustedes. Todo lo que dijo, la verdad que me quedo boquiabierto con todo. Mi cabeza volaba. Y nada, pues me voy con esta necesidad de incursionar. Muy bien, muy bien. Pero sin dejar de lado el lado humano, ¿no? Correcto. Humano. Así que bueno, el próximo programa dedicado a los maestros. Sí, se viene el 11 de Vamos a tener septiembre. un maestro que es maestro de un núcleo. Acá hay dos maestros. Sí, aparte, invitado. Invitado. Así que bueno, un invitado muy especial, aparte historiador, lo conocemos. Qué lindo. Y bueno, va a compartir muchas cosas con nosotros. Y bueno, darle gracias al profe nuevamente. Me quedo más que contento de haberlo tenido. Sí, Espero que nos visite en otra oportunidad. Me encanta la forma de enseñar, por eso yo recibí un mensajito ahí. Bueno, yo armé, la publicación y tuve un error, puse L, pero era con I, su apellido, y me había mandado una colega haciendo esa corrección, y me dice, pero no importa, dice, porque ya lo conocemos al profe, dice. Así que se ve que es una persona conocida, y seguro porque ya acá en este ámbito de charla nomás se nota que ya tiene, la lleva en la sangre la docencia, la motivación, sus palabras partir con algo motivador y que llama la atención, ¿ve? Y que hace que uno lo siga escuchando y no deje de parar, porque mire, ya nos pasó de hora y queremos seguir hablando, ¿ve? Así es. Pero, o sea, bueno, ese mensajito le transmite a ustedes, bueno, muy bien, muchas gracias. los colegas, así ese cariño que tienen, también la mamá del profe dice que lo conoce, así que bueno, muchas personas lo conocen, así que bueno, agradecerle también acá por haber formado parte de este programa. Habrá por ahí. Así que cobre Amazon. Abiertas las puertas para la próxima visita. No, por Así supuesto. Muchísimas Acepto gracias. invitación. Muchas gracias, a ustedes. Bueno, nos vemos en el próximo programa, entonces, que tengan buenas noches. Buenas Hasta luego. noches. Gracias, Franquito, nos vemos. Gracias, Franco. Aprobó Franco. Sí.